Hola, soy Jenny Miranda de la Suculentería. Hoy les voy a contar este mundo inmenso de los sustratos. Vamos a preparar algunos para diferentes plantas. Hoy aquí desde Plantas y Jardines. ¿Qué son los sustratos? Lo primero que hay que saber antes de hablar de los sustratos es diferenciar muy bien entre suelo y sustrato. El suelo es por lo general esa tierra negra, la que compramos directamente en el vivero, la que vemos en los parques, la que vemos en los jardines, la que vemos en una montaña, es como la tierra natural. Y el sustrato es todo material sólido que le agregamos a esa tierra para brindarle ciertas propiedades, como que retenga el agua, como que ayude a filtrar, como que genere caminos de aire y que genere porosidad. Hoy en día no es suficiente sembrar una planta solamente en tierra. Tenemos que adicionarles diferentes tipos de sustrato según la planta que vayamos a sembrar, y esto le proporciona ciertas características, y esto que realmente nos ayuda a que la planta no solamente saque nuevas hojas, saque nuevas flores, saque nuevos frutos, sino que su salud en general esté mucho mejor. ¿Cuántos tipos de sustratos hay? Hoy en día hay infinidad de sustratos. La verdad es que el mercado de los sustratos cada vez viene creciendo más y se viene especializando según el tipo de planta y más aún el tipo de proyecto botánico que queramos crear. ¿Existen sustratos orgánicos e inorgánicos? La clasificación está más que todo en sustratos de origen vegetal y sustratos de origen mineral. Entonces, por ejemplo, los sustratos de origen vegetal es como este pinopátula, que en realidad son cortezas de pino, todo lo que tenga que ver con las fibras de coco, que entonces puede haber el pelo de coco, puede haber el chip de coco. Y los sustratos minerales, entonces es toda la vermiculita, la perlita, todas las piedras, todas las gravillas son los sustratos minerales. ¿Por qué son tan importantes los sustratos en la jardinería? Hoy en día son súper importantes los sustratos porque nos van a garantizar y nos van a ayudar que las plantas estén sanas, que generen una buena raíz, un buen sistema radicular, que generen nuevos brotes de hojas, que generen nuevas flores, que generen nuevos frutos. Entonces, como te decía, ya no es suficiente sembrar la planta solamente en tierra, tenemos que darle ciertas características. Por ejemplo, si tú tienes en casa una planta al interior de tu casa sembrada hace muchos años, te puedes dar cuenta que la tierra con el paso del tiempo se va apelmazando, se va poniendo dura. Tú te das cuenta porque la riegas y el agüita queda como aposada en la mitad, arriba se forma como una piscina. Entonces, para esto es que, por ejemplo, le ponemos cascarilla de arroz, que yo creo que es el sustrato universal más conocido. Cuando vas a un vivero y compras tierra, normalmente ya viene mezclada con cascarilla de arroz. Entonces, la cascarilla te funciona para que la tierra no se apelmace, para que cada vez que tú le eches agua y riegues la matera, entonces la cascarilla lo que hace es que genera caminos de aire para que el agua pueda circular y pueda llegar hasta las raíces, que es lo que nos interesa, que la raíz absorba el agua. ¿Qué sustratos estamos viendo en este momento? Entonces, hoy tenemos diferentes sustratos para diferentes tipos de plantas. Entonces, primero, acá tenemos tierra negra, que es el suelo, que ya está mezclado con cascarilla de arroz. Acá tenemos turba, que es un sustrato vegetal, de origen vegetal, que a mí me encanta. La turba se forma por la descomposición de los bosques durante muchos años. Entonces, por ejemplo, si tú vas a sembrar semillas o tienes plántulas, que es una planta, digamos, bebé, si te das cuenta, la turba es un sustrato muy liviano, entonces va a ayudar a que cuando la planta saque las raíces, la raíz se pueda mover más fácilmente a que estuviera sembrada solamente en tierra. Acá tenemos la cascarilla de arroz, que ya te dije que es más o menos el sustrato más comercializado y que cuando vas al vivero ya viene mezclada con la tierra. Acá tenemos pinopátula, que seguramente lo has visto sembrado en las orquídeas. Acá tenemos vermiculita, que es un sustrato mineral que a mí me encanta porque también tiene un color divino, entonces no solamente lo mezclamos con la tierra, sino que también lo podemos utilizar para decorar.
si vas a hacer terrarios o este tipo de proyectos botánicos. Acá tenemos piedra normal, acá tenemos 2 sustratos de fibra de coco, este es pelo de coco, que nos sirve por ejemplo para hacer kokedamas, y acá tenemos lo mismo pero viene más prensado. Esto lo utilizamos para orquídeas, lo utilizamos para anturios, pero hay muchísimos más. ¿Hay sustratos diferentes dependiendo del tipo de siembra? Bueno, entonces lo que tenemos acá con estos sustratos, ¿qué podemos sembrar? Podemos sembrar una orquídea, donde lo podemos mezclar con pinopátula y chip de coco. Podemos sembrar, por ejemplo, unas plantas aromáticas, que mi recomendación es sembrarla con tierra, con suelo negro, con cascarilla de arroz y con turba. Podemos hacer un sustrato para bonsáis, que podemos mezclar tierra, cascarilla y piedra. Podemos hacer un sustrato para cactus y suculentas, que si recuerdas, digamos que en el medio natural estas plantas vienen de desiertos, entonces lo que queremos es imitar un poco ese suelo de los desiertos, que son suelos carentes de nutrientes, pero sí tienen muchos minerales. Entonces podemos mezclar tierra con cascarilla, con piedritas, las que consigas, y un poquito de vermiculita. ¿Estos sustratos son para suelo directo o solamente materas? Si vamos a sembrar en suelo directo como en exterior, mi recomendación es mezclar algo que nutra la tierra, ¿vale? Porque digamos, no nos interesa solamente que la planta esté bien, sino también nos interesa como nutrir el suelo, hacer que la tierra se regenere. Entonces para eso podemos colocar humus de lombriz, que aparte de ser un abono, un fertilizante, también es un sustrato. Pero sobre todo este mercado se expandió porque el mercado de las plantas de interior ha venido creciendo exponencialmente. Entonces, si tú quieres tener plantas dentro de tu casa, yo te recomiendo que en las materas, como mínimo, les pongas en la base algo de piedras, ¿vale? Esto no solamente va a ayudar con el drenaje, sino que va a oxigenar todo ese sustrato para que tú cada vez que riegues tu planta, no solamente no se te vaya a encharcar, sino que la raíz pueda moverse libremente. El sustrato es el espacio físico donde se desarrolla la raíz de la planta, es decir, cualquier medio distinto al suelo, ya sea natural, mineral u orgánico, que promueven la aireación, retención de nutrientes y agua, que brindan el soporte necesario para el desarrollo de la planta. ¿Podemos hacer sustratos orgánicos con cáscaras de huevo? Eso es verdad, eso funciona, pero digamos que eso yo lo tomo no tanto como un sustrato, sino como un abono de mantenimiento, ¿vale? Entonces que la cascarilla del huevo, que la cáscara de banano, que el agua del arroz, que la trilla o el cuncho del café, todos esos abonos de mantenimiento funcionan, pero de forma paralela al abono que tú haces mensualmente. Entonces aquí aprovecho para recomendarte que a todas las plantas que tengas en tu casa les apliques abono mínimo una vez al mes. ¿Qué tipo de abono? El que consigas más fácil, pero yo siempre te voy a recomendar el humus de lombriz porque es un abono natural. Entonces, por ejemplo, tú mensualmente le aplicas un abono líquido a tu planta, por ejemplo, a este helecho nido de ave, ¿cierto? Y si de vez en cuando quieres aplicarle la cascarilla de arroz o el agua, la cascarilla del huevo, perdón, o el agua del arroz, lo puedes hacer, pero no va a reemplazar el humus de lombriz o el abono de tu preferencia que le apliques una vez al mes. ¿Cómo aplicamos este conocimiento en la técnica de kokedama? Entonces, la kokedama, que es esta belleza que vemos acá, es una técnica de siembra japonesa que nació hace muchos años después del bonsai. Entonces, imagínate, hace muchísimos años, pero últimamente se ha puesto de moda porque no solamente son divinas, sino que decoran súper bien y son plantas que, como tú ves acá, no requieren una matera, entonces el mantenimiento puede ser un poco más fácil. Entonces, ¿qué pasa con la kokedama? Que el sustrato o la mezcla que vas a preparar va a depender del tipo de planta que tengas. El sustrato, por ejemplo, si vamos a hacer una kokedama de orquídea, entonces lo que queremos es mezclar la corteza de pinopátula y cortezas de coco de diferentes como tamaños.
Si por ejemplo queremos sembrar una kokedama de estas, que es este le dicen helecho brisa marina o espuma de mar, entonces como lo hicimos, mezclamos tierra con cascarilla, le colocamos un poquito de turba y le colocamos un poquito de vermiculita. Entonces el sustrato de la kokedama va a depender del tipo de planta que tú quieras sembrar bajo esa técnica de siembra. Si deseo sembrar plantas aromáticas, ¿qué sustrato es ideal? Entonces, para una planta aromática, por ejemplo, una lavanda, que ahorita está súper de moda, entonces yo te recomiendo mezclar tierra, suelo negro, mezclar cascarilla de arroz, mezclar un poquito de turba y ponerle humus de lombriz. Las plantas aromáticas, sea cual sea, siempre van a tener un requerimiento de nutrientes mayor que, por ejemplo, una suculenta. Entonces, siempre trata de una vez mezclar humus de lombriz. En las populares suculentas, ¿cuál sustrato deberíamos usar? Bueno, entonces una suculenta, recuerda que lo que queremos hacer con un sustrato es imitar las características naturales que tiene esta planta, digamos, en su ambiente natural. Entonces, si pensamos en las suculentas de los cactus, inmediatamente vamos a pensar en desiertos, porque ellas vienen de desiertos. Por eso es que acumulan agua en sus hojitas, porque como están acostumbradas a largos periodos de sequía, entonces tienen que acumular agua en sus hojas. Entonces, si quiero imitar la tierra o el sustrato de un desierto, ¿qué voy a mezclar yo? Voy a mezclar suelo, voy a mezclar cascarilla de arroz, voy a mezclar piedra, puede ser piedra de río, puede ser gravilla y sería súper bueno mezclar vermiculita. Estos dos sustratos son minerales, entonces le va a aportar esas características, digamos como si la planta estuviera sembrada en su ambiente natural en desierto. Para los bonsái, ¿también hay un sustrato especial? Entonces, si estamos hablando de bonsáis, pasa lo mismo que con la kokedama. Recuerda que el bonsái también es una técnica de siembra, entonces el sustrato va a depender del tipo de planta que esté sembrando bajo esa técnica de siembra. ¿Cuál es la característica de los bonsáis? Que si has visto, los bonsáis vienen sembrados como en estas materas, como tipo bandeja, que tienen más diámetro, son más anchas y no son tan profundas. Esto es especial porque buscamos que la raíz de los bonsáis crezca de manera horizontal, mientras que en el resto de las plantas, por ejemplo en este lecho, la raíz está creciendo hacia abajo de manera vertical. Entonces, ¿qué necesitamos con un sustrato para bonsái? Necesitamos tierra negra, necesitamos cascarilla de arroz, necesitamos un poquito de piedra y un poquito de vermiculita o de gravilla, algo que nos ayude a que la tierra, como es una planta grande para un espacio, digamos, pequeño, para una poca cantidad de tierra, entonces queremos que la tierra no se apelmace tan rápido, queremos que la raíz pueda crecer libremente horizontalmente. Entonces, esto es lo que yo utilizaría. ¿Las orquídeas pueden tener como sustrato solo pino pátula? Entonces recordemos que las orquídeas son epífitas, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, la gran mayoría de las orquídeas son epífitas porque hay orquídeas que crecen en tierra. Entonces cuando una orquídea es epífita quiere decir que crece sobre otro material vegetal. Entonces si tú ves como en la naturaleza las orquídeas sacan sus raíces y se van enredando en las cortezas de los árboles. Exactamente eso es lo que queremos imitar cuando las pasamos a materas, que por lo general las materas de las orquídeas son estos recipientes plásticos transparentes que tienen bastantes huecos para el desagüe. Estas son las ideales para ella. Entonces al mezclarla, por ejemplo, con estas cortezas, que es pino pátula, lo que estamos haciendo o lo que la orquídea va a sentir es que ella se va a sentir en su ambiente natural, va a sentir que está agarrándose de una corteza de un tronco, entonces ahí va a decir como me siento súper bien, va a empezar a crecer más raíz y va a empezar a botar o a brotar sus varas florales y pues así es que van a abrir como esos botones que tú normalmente ves. Entonces sí, una orquídea puede vivir solamente en estas cortezas de pino pátula, normalmente cuando las compras en viveros o en supermercados así las vas a ver. Los componentes de los sustratos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los componentes orgánicos son, entre otros, turba de musgo, corteza de árboles, coco en trozos, cáscaras de arroz. Y los componentes inorgánicos son, entre otros, perlita, piedra pómez, vermiculita, arena e hidrogel.
¿Cómo preparo el sustrato para una suculenta? Te voy a mostrar qué te recomiendo yo, qué tipo de sustrato te recomiendo yo utilizar cuando queremos sembrar una suculenta o un cactus, listo. Acá tengo una suculenta que es una variedad de calanchoe, hay muchas variedades de calanchoe. Este por lo general es grisecito, saca una florecita rosadita, moradita, súper linda. Entonces recuerda, con las suculentas, ¿qué es lo que queremos imitar? Queremos imitar que están como en las tierras de desierto, ¿cierto? Entonces vamos a mezclar un poquito de suelo negro. Este suelo ya está mezclado con cascarilla de arroz. Y piensa que estás haciendo como una arepa o que estás haciendo como una torta, que tienes que mezclar diferentes ingredientes. Entonces acá tengo la tierra negra, le voy a poner un puñado de turba, le voy a poner un puñado de piedrita, que puede ser piedra de río, puede ser la piedra que consigas en el parque frente de tu casa. Lo importante es algo que nos ayude a que la tierra no se vaya a pelmazar. Y le voy a poner un poquito de vermiculita, que esto nos va a ayudar a justamente lo mismo, a crear como un filtro para que el agua no se apose en las materas y con eso entonces la raíz no se empiece a pudrir. Porque una vez la raíz se empieza a podrir, es muy difícil que salves una suculenta. Entonces no sé si te haya pasado, pero hay mucha gente que me dice, no, pero es mentira, las suculentas no son las plantas más fáciles de cuidar, a mí se me mueren súper fácil, súper rápido. Si escuchan ahí de fondo es mi perro bosque que está ladrando bastante, pero no pasa nada. Entonces, este tipo de sustratos, al ponerle la piedrita, al ponerle la gravilla, lo que vamos a evitar es que la planta se me vaya a pudrir por exceso de agua. Entonces, mira, acá ya tienes un sustrato súper rico que aparte, como tienes diferentes componentes minerales, pues esto le va a aportar minerales a la planta. Entonces, lo que hacemos, no hay necesidad de podarle raíz ni nada, es que yo pongo primero una capita del sustrato y luego acomodo la planta y alrededor voy acomodando el sustrato, como distribuyéndolo para que toda la raíz quede en contacto con él. Y cada vez que yo hago el riego, cada vez que la tierra se moja, es como si se despertaran todas estas propiedades y estos componentes del sustrato. Y si a mí alguien me hubiera explicado o me hubiera como recalcado la importancia de tener un buen sustrato cuando yo empecé a trabajar con plantas o a interesarme por este mundo, pues hubiera evitado que muchas plantas se me hubieran muerto. Porque de verdad un buen sustrato te garantiza que la planta va a estar bien, va a estar sana, va a tener un sistema de defensas alto. Eso quiere decir que si hay una plaga por ahí, pues a mi planta no la va a afectar. ¿Cada cuánto debo regarla para mantener la calidad del sustrato? Las suculentas normalmente las regamos una vez a la semana, pero esto va a depender un poco del tipo de microclima de tu espacio, ¿no? Si tú, por ejemplo, vives en un lugar donde hace muchísimo calor y la tierra se seca a los 3 o los 4 días, pues vas a tener que regar 2 veces a la semana. Para que no te confundas, yo te recomiendo hacer la prueba, yo le digo que es la prueba de la torta, que funciona igual que cuando estás haciendo un brownie o una torta, que es que introduces el cuchillo para mirar si ya está lista. Pues lo mismo funciona con las suculentas y con cualquier tipo de planta. Entonces tú introduces tu dedo o introduces como un palillo de estos de sushi y con eso te das cuenta si acá abajo el sustrato aún está húmedo, entonces no es momento de regar, pero si el palito sale completamente seco, es momento de regar. ¿Debemos regarla inmediatamente luego de plantarla? Entonces, como acabamos de sembrar nuestra planta en este super sustrato, es momento de regar. Más o menos medio vasito de agua es suficiente. ¿Y qué es lo importante? Que el riego lo dirijamos a la tierra, ¿vale? No vamos a regar con atomizador, no vamos a regar con gotero, no vamos a regar con cucharita, sino esto se llama riego por chorrito. ¿Por qué? Porque cuando regamos con atomizador, pues no aseguramos que el agua llegue a las raíces y lo que necesitamos es que el agua esté disponible para la raíz, porque las raíces son como las bocas de las plantas. ¿Cada cuánto deberíamos renovar el sustrato a nuestras plantas? Yo te recomiendo cambiar el sustrato una vez al año,
¿vale? ¿Por qué? Porque como te dije antes, cada vez que regamos la planta estamos lavando este sustrato, entonces va perdiendo todas sus propiedades, sus minerales, sus nutrientes. Entonces, una vez al año aprovechas, sacas la planta, le haces mantenimiento, esto quiere decir que le miras la raíz, de pronto vas a tener que podar la raíz y renuevas todo ese sustrato para que la planta pueda estar bien. ¿Qué aporta el sustrato? El sustrato te va a aportar que la raíz pueda moverse libremente. Esto quiere decir que la tierra no se va a apelmazar, no se va a poner tan dura tan rápido, entonces la planta va a poder crecer. Le va a aportar ciertos minerales y ciertos nutrientes. Por ejemplo, si le pones un humus, entonces ahí tienes nitrógeno, fósforo, potasio. Le va a aportar porosidad a la tierra, va a permitir que la planta retenga agua, como en el caso de las orquídeas, por ejemplo. Este sustrato hace que retenga agua que esté disponible para ella y le va a aportar una mejor salud en general. O sea, la planta va a sentir que está en su ambiente natural y entonces va a hacer que crezca mucho mejor y más feliz. El sustrato es coayudante de la tierra, ¿correcto? Exacto, sí. Entonces un sustrato va a ser como un amigo de la tierra. Vamos a mezclar los dos para generar como un super sustrato, pero no va a reemplazar la tierra, o sea, no queremos mezclar solamente en piedras o no queremos mezclar solamente en vermiculita. Con los materiales que tenemos aquí, ¿podemos armar un sustrato para un terrario? Sí, entonces un terrario es un proyecto botánico ideal para demostrar como los diferentes usos de los sustratos. Si te das cuenta, un terrario va como sembrado con diferentes capas. ¿Y esto por qué? Porque los recipientes no tienen un hueco por debajo, entonces esto va a impedir el desagüe, que salga el agua por ahí. Entonces necesitamos un sustrato que le permita que el agua se filtre y no se acumule y la planta o las plantas que estén sembradas ahí se pudran muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, acá yo lo primero que tengo es carbón activado. No sé si tengas en casa un filtro de agua, ¿sabes? Como has visto que ahora esos filtros van pasando como por diferentes caminos de minerales para filtrar justamente el agua que vas a consumir, pues lo mismo pasa, es el mismo mecanismo con los terrarios. Entonces yo acá mezclaría primero entonces el carbón vegetal, que la mayoría de los filtros de agua de consumo humano lo tienen. Este carbón vegetal ya lo consigues también en todos los viveros. Luego pondría un poquito de vermiculita, o si tienes gravilla, o si tienes piedrita de río. Luego pondría un poquito de turba. Luego pondría un poquito de humus de lombriz, recuerda que eso también nos va a ayudar a nutrir acá la tierra. Podemos poner otro poquito de piedras. Y ya con esta base ya tenemos, digamos, un buen sustrato. Ya las capas que vayas a hacer de aquí para arriba son más que todo para decoración. Entonces acá puedes poner una capa de tierra, luego puedes poner otra capa de arenita o de vermiculita otra vez, luego una capa de tierra y así vas armando las capas como una lasaña. Pero ya esto que tienes acá ya es suficiente y ya va a evitar que el agua como que se concentre y las raíces se pudran. Hoy en Plantas y Jardines te recordamos que los sustratos aportan el medio óptimo de crecimiento y desarrollo, cuidando aspectos como la retención de agua y humedad en tus plantas. Si quieres profundizar en el mundo de los sustratos, vamos a tener un taller que se llama Super Sustratos el 18 de mayo acá en Bogotá, a las 10 de la mañana, donde vamos a tener una barra un poco más grande que esta, donde vas a ver diferentes tipos de sustrato, te vamos a explicar cuál aplicar para diferente material vegetal, vas a entender la naturaleza, así que no te lo pierdas. Puedes ver toda la información en nuestras redes, @lasuculentería_Bogotá. Te invito a que mires qué tipo de plantas tienes en tu casa y les prepares un sustrato ideal para cada una de ellas. Te lo prometo que las plantas lo van a agradecer, van a tener una mejor salud, van a tener más hojas, van a tener más flores, van a estar mucho más resistentes a las plagas.